Buenas tardes, estimados oyentes. Ingresaremos a la segunda y última parte de esta sesión y me permito, antes que nada, una aclaración terminológica que tiene un contenido fuerte para evitar malentendido a base de una consulta que me han hecho ustedes. El uso de conceptos con el prefijo premoderno, prerracional, prepolítico, prejuicio, entre muchos otros, no incluye necesariamente una apreciación negativa, una clasificación subalterna de esos fenómenos que se esconden tras el fenómeno, por ejemplo, premoderno o prerracional. Pre significa simplemente antes de. Y en la manera en que yo los uso, quiero indicar simplemente una cuestión cronológica, o sea, un problema de desarrollo. La sociedad premoderna, el ámbito premoderno, es simplemente aquel gran terreno cultural que ha existido antes de la modernidad, sin de ninguna manera decir que ese ámbito era inferior a la modernidad. La modernidad, tal como la ha descrito Max Weber y otros sociólogos clásicos, empezó en Europa en el Renacimiento, más o menos en la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI. Y esta modernidad, estimado público, al comienzo y durante muchísimo tiempo, se consideró a sí misma como un renacimiento de una época muy anterior, que era la época de la cultura clásica greco-romana. Es decir, la modernidad en un comienzo y durante realmente un periodo muy largo de tiempo se la consideró como un sano retorno a una cultura muy anterior, o sea, algo la clásica, lo que nosotros consideramos, por ejemplo, la filosofía clásica griega o la cultura del Imperio Romano, que eran obviamente muy anteriores a la modernidad y sin embargo tenían una función normativa, es decir, de ejemplaridad, de paradigma para lo que vino después. En otro ámbito de cosas, estimado público, lo prepolítico no es algo inferior a lo político, es el ámbito anterior a la ocupación pública del ser humano, o sea, el ámbito de la familia, de la primera escuela, de la escuela primaria, el ámbito del parentesco, es el ámbito antes de entrar al mundo público, antes de entrar a ese mundo político. Eso es lo prepolítico. No tiene en mí, en el uso que yo le doy, ninguna connotación negativa. Igualmente, lo prerracional no es lo antirracional o lo racional, lo que no tiene razón o lo que está contrario a la razón. Lo prerracional es solamente ese conjunto de fenómenos, actividades, comportamientos humanos que están antes de que la persona piense racionalmente sobre ellos. Es el campo de los sentimientos, las intuiciones, las emociones, que pueden ser muy positivas o muy negativas. Hay que analizarlas caso por caso para poder emitir un juicio valorativo.
Yo mismo, estimado público, hace años he publicado un libro que se llama Aspectos rescatables del mundo premoderno, para que ustedes vean que de ninguna manera tengo a priori una opinión negativa sobre ese mundo anterior a la modernidad. Más o menos similar es el concepto original, no el concepto del habla popular de prejuicio. Es el juicio a priori, es decir, el juicio antes de la experiencia sensorial, documental o empírica. Y esa experiencia anterior a la, perdón, en general, esas experiencias anteriores a lo sensorial, a lo probatorio, etcétera, pueden ser muy interesantes y muy nobles, como por ejemplo lo que tienen los artistas cuando se inspiran. Eso es obviamente algo que está antes de la razón, es prerracional. Por lo tanto, muchos juicios que nosotros nos formamos, por ejemplo, sobre la religión, etcétera, no son necesariamente negativos, pero estos prefijos pre son relativamente neutrales para denotar algo previo a lo que sigue. No es de ninguna manera un juicio valorativo sobre los mismos. Una última indicación, estimado público, en el ejemplo peruano, que nos muestra la vinculación entre el pensamiento populista y el origen probablemente religioso de la base que favorece ese pensamiento. En el Perú ha habido una gran socióloga, una gran pensadora que todavía vive, Imelda Vega Centeno, y esta socióloga ha estudiado sobre todo las causas de la popularidad del APRA peruano. APRA, esta sigla, significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, y es el gran partido populista fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en la década de 1920. Imelda Vega Centeno se ha hecho la pregunta: ¿por qué la popularidad del APRA durante unos 80 años aproximadamente, independientemente, y esto es lo importante, de las políticas públicas y de los actos gubernamentales de los apristas? El partido APRA cambió su nombre a Partido Aprista Peruano, APAP, en las últimas décadas, y ha tenido solamente un solo presidente de la República, Alan García. Fue 2 veces presidente constitucional del Perú, pero durante décadas fue numéricamente el partido más importante y además, como empezó muy tempranamente, el partido que ha de alguna manera influido sobre los populismos latinoamericanos. Según Imelda Vega Centeno, y aquí viene la conexión con la religiosidad popular, la importancia, la difusión, la expansión de las ideas del APRA se debían a que este partido actuaba exactamente como los sacerdotes y confesores en las poblaciones pequeñas del Perú. El APRA era un partido con una historia, yo diría, lamentable de traiciones y cambios, pero el APRA ha organizado una red de oficinas públicas hasta en la aldea más pequeña del Perú, por lo menos hasta 2010.
Y estas oficinas del APRA eran visitadas siempre por mucha gente todos los días. Que esta es el curioso nexo con la religiosidad popular. ¿Qué quería la gente que visitaba las agencias del APRA? No se interesaban por la ideología, por el programa, por las políticas públicas del partido en la capital, sino que se interesaban por recibir protección, seguridad y un mínimo de cariño, es decir, de comprensión de alguien a quien se lo consideraba algo superior, como es un dirigente político. Imelda Vega Centeno, en un estudio muy amplio con base empírica, ha demostrado que la gran popularidad del partido tenía que ver con esa función de consuelo, protección, dotación de seguridad que las oficinas, las sedes, los ramales del partido brindaban a todo el público, sin preguntar nunca si eran afiliados o no al partido, si daban su óbolo o no al partido, nada de eso. La gente, ¿qué quería cuando visitaban las oficinas del APRA? La gente modesta. Lo mismo que antiguamente la gente cuando visitaba a un padre confesor en las aldeas. Querían orientación, un poco de seguridad, la sensación de protección contra los males del mundo. Todos los funcionarios del APRA, según los registros de Imelda Vega Centeno, todos los funcionarios del partido nunca decían algo diferente a un párroco católico de las aldeas. O sea, generalidades, pero generalidades que brindaban un sentimiento de seguridad, de comprensión. Daban la impresión de que el aprista, el funcionario, se identificaba, por lo menos temporalmente, o sea, por un periodo de tiempo breve, que se identificaban verbalmente con las personas, todas, que venían a pedir algún tipo de ayuda. Generalmente ayuda moral, porque todos sabían que esa oficina del partido no les iba a dar ni un cobre en dinero, pero la idea, estimado público, es que la gente también necesita una especie de apoyo espiritual, una dotación de un mínimo de protección. Entonces, Imelda Vega Centeno, ha demostrado que el APRA era el gran partido populista con ese apoyo durante décadas, 80 años, de apoyo indeclinable de una parte de la población peruana, no porque haya hecho grandes políticas públicas favorables a la gente pobre. Eso el APRA y todos los partidos populistas lo hacen rarísima vez, sino porque el APRA supo brindar lo que brinda la religiosidad popular, la impresión, reitero y subrayo, la impresión de protección, seguridad, comprensión y un poco de amor. ¿Por qué insisto en el sustantivo impresión? Porque obviamente el APRA no protegía en el fondo materialmente a nadie, no daba una seguridad financiera, política de cualquier tipo a la población, no. El APRA lo que hacía era repartir una especie de, como ella lo llama, el mito de la protección, de la seguridad, del cariño, de la comprensión de las necesidades populares. Eso era lo que el APRA brindaba, que es más o menos como hemos
visto brevemente al final de la primera parte de esta sesión, que es lo que brindaba el catolicismo barroco en el siglo XVIII, como lo reconoce el gran teórico marxista mexicano-ecuatoriano Bolívar Echeverría. La Iglesia Católica en el siglo XVIII no hizo materialmente casi nada por la población, pero por medio de las procesiones en las que participaban todos, las fiestas patronales, también organizadas por la religión, etc. Esta Iglesia Católica en el siglo XVIII, en el terreno de la praxis, no de la teoría, no de la teología, o sea, en el terreno de la religiosidad popular, brindaba lo que le faltaba a la población. Y lo que le falta casi siempre es protección. Gente que por lo menos se interese verbalmente en ayudar, aunque no pase nada. Entonces, estimado público, los partidos populistas y los dos casos más estudiados en América Latina son el peronismo en la Argentina y el aprismo en el Perú, han sido partidos que han tenido esa enorme habilidad de brindar ese tipo de colaboración, de ayuda que parece desinteresada justamente a los desprotegidos, a los más pobres de la población. Estimado público, esa conjunción entre religiosidad popular y prácticas políticas no es nada raro. En el mundo islámico es muy similar. En todo el ámbito musulmán hay algo muy similar. En estos países, ningún político izquierdista, ningún dirigente de un partido comunista o socialista, etcétera, osaría ni en broma declararse ateo, porque la religiosidad popular en el mundo islámico es extremadamente fuerte y yo diría con rasgos dogmáticos. Entonces, a nadie en su sano juicio que quiera hacer carrera política le vendría la idea a la cabeza de que hay que declararse agnóstico, ateo o cualquier cosa similar, o decir la palabra famosa de Marx, la religión es el opio del pueblo. En el mundo islámico, ningún marxista, ningún dirigente comunista o socialista se le ha ocurrido ni en broma decir públicamente esta muy conocida frase de Karl Marx. Entonces, estimado público, ¿por qué es importante simplemente mantener en la memoria de que hay una vinculación entre la religiosidad popular como práctica, no como teoría, no como religión, no como teología, entre la religiosidad popular y las prácticas de los partidos populistas, porque estos, como el peronismo en la Argentina, etcétera, brindan aquello de lo que carece la mayoría de la población. Y la mayoría de la población se siente desprotegida. Por eso es que Imelda Vega Centeno, uno de sus muchos artículos y trabajos sobre el tema, lo ha denominado el mito de la protección. Eso es lo que produce el populismo. Vamos a ver ahora, estimado público, otros elementos del populismo que creo yo que son válidos para toda América Latina. Está naturalmente la conjunción entre populismo, nacionalismo y tendencias marxistas, o sea, socialistas. Este es un punto esencial, estimado público, porque el marxismo en América Latina nunca ha sido popular, importante, decisivo como teoría o filosofía puras,
sino que ha sido importante en su unión, en su vinculación muy fuerte con el nacionalismo. Sobre esta temática, yo les sugiero a ustedes leer un libro muy interesante, además muy breve, menos de 80 páginas, de Fernando Molina, titulado simplemente René Zavaleta Mercado, la etapa nacionalista. Es la primera de dos partes de una biografía que Molina trató de escribir sobre Zavaleta Mercado. Él no escribió la segunda parte, por lo menos no ha sido publicada hasta hoy, que trataría de la etapa socialista marxista de Zavaleta Mercado. Pero esa primera parte, donde Fernando Molina estudia la etapa nacionalista, es muy importante porque nos muestra la imbricación profunda, íntima, permanente en América Latina y en Bolivia entre nacionalismo y socialismo, o sea, entre ideas que podríamos llamar tradicionales del socialismo y su mezcla con la teoría de Karl Marx y de las muchas escuelas sucesorias del marxismo hasta hoy. ¿Qué es lo importante en esto? Estimado público, el marxismo ha penetrado en América Latina en todos los países y sobre todo en el ámbito intelectual universitario académico. Ahí es hasta hoy muy, muy fuerte, porque no se trata del marxismo estrictamente filosófico. Algunos podrían decir el marxismo crítico del fundador y de los primeros marxistas, sino es una versión que de antemano está mezclada con dos aspectos, el nacionalista y el desarrollista. Empezaremos con el primero. El marxismo ha penetrado, estimado público, porque ha estado mezclado con los deseos y anhelos reivindicativos de una parte de la población latinoamericana contra los agentes externos a los cuales se les atribuye la responsabilidad por la explotación, el subdesarrollo y en general por todos los males del país. Eso es algo común en toda América Latina. Marx mismo, estimado público, tenía una opinión muy diferente sobre la influencia del capitalismo en países del ahora llamado tercer mundo. Por ejemplo, en el prólogo al Capital y en algunas obras posteriores, Marx se refiere en forma muy positiva a un tema que él conocía bien, un tema de economía. La influencia, según Marx, benéfica, sí, estimado público, benéfica del imperialismo, del capitalismo sobre la sociedad hindú. Según Marx, ha sido la influencia del capitalismo británico, por ejemplo, en la forma de construcción de ferrocarriles, terminación de la influencia para él nefasta de la religión en el plano político, etc. Esa influencia del capitalismo, según Marx, ha sido positiva al desarrollo de la India. Según Marx, todas las naciones se iban a desarrollar más o menos según el modelo que él había predicho como paradigmático, que era el desarrollo de la Gran Bretaña. Hoy en día, estimado público, sabemos que esa influencia capitalista no ha sido tan benéfica, es claramente el caso de la India, y ha sido siempre unida a factores muy complejos y en general negativos.
Pero Marx creyó, por ejemplo, en el campo de la supresión de prácticas culturales que Marx nombró como irracionales, por ejemplo, el quemar a la viuda cuando moría el marido, práctica hindú que los británicos extirparon de la India. Él creyó que la influencia del capitalismo sobre la India era en líneas generales benéfica. Curiosamente, también en el campo cultural, como este ejemplo tomado de Marx que les acabo de contar. Entonces, estimado público, esa parte del marxismo no interesó mucho en América Latina. En América Latina, por ejemplo, la idea estrictamente marxista de que las sociedades altamente desarrolladas somos solo ellas darían paso al socialismo como etapa superior del desarrollo, eso tampoco interesó mucho. Lo que ha interesado aquí es una idea de las escuelas sucesorias, sobre todo de Trotsky y Lenin, la idea de que se pueden saltar etapas, de trotskista, tomada después por Lenin, y que mediante una revolución socialista un país puede cumplir sus tareas así llamadas burguesas e iniciar simultáneamente la construcción del socialismo, cosa que no se va a encontrar en Marx y Engels. Esa idea, entonces, el núcleo de esa idea trasladado a América Latina nos dice lo siguiente. El verdadero e importante desarrollo económico, industrial, material en los países del tercer mundo vendrá de la mano de la instauración de un régimen socialista marxista iluminado por el marxismo que pondrá fin a la nefasta influencia de los factores externos, de los agentes imperialistas. Si ustedes echan un vistazo, cosa que yo recomiendo, a un clásico de las ciencias sociales bolivianas, a la obra de René Zavaleta Mercado, sobre todo a sus últimos escritos como La Nacional Popular en Bolivia y otros ensayos menores pero igualmente interesantes, ustedes van a encontrar exactamente esa idea. El marxismo no es tanto la doctrina de la liberación de la sociedad humana con respecto a las alienaciones modernas, o sea, ese reino de la libertad. Marx lo denominó textualmente así, el triunfo del reino de la libertad sobre el reino de la necesidad. Entonces, el predominio del socialismo iba a ser la culminación del desarrollo democrático racional de la humanidad, porque se iba a establecer el verdadero reino de la libertad. Eso aparejado a la supresión más o menos paulatina de las alienaciones modernas, eso no ha tenido cabida, por lo menos ninguna importante, en el marxismo latinoamericano. El marxismo latinoamericano es más una doctrina del desarrollo rápido, una doctrina, estimado público, de la modernización bajo las consignas socialistas. O sea, esas funciones, labores y tareas que Marx había conferido al capitalismo, la construcción de la gran industria, etcétera, etcétera, esas funciones en América Latina tenían que ser llevadas a cabo por un gobierno fuerte, claramente dictatorial, de color socialista. Pueden ver esas ideas muy claramente en Zavaleta Mercado. Los otros pensadores socialistas
latinoamericanos son muy, muy similares, incluyendo los más críticos, como Carlos Franco, José Aricó y otros menos conocidos. Entonces, aquí tenemos un marxismo ya muy sui generis, el que se ha desarrollado y ha florecido y se mantiene hasta hoy, estimado público, en América Latina. Ya no es la doctrina de cómo alcanzar el reino de la libertad, la terminación de las alienaciones modernas y del trabajo durísimo de los asalariados. No, eso ha pasado a un tercer término, a un tercer plano, o no enriquecen ni se preocupan las direcciones de los partidos socialistas y comunistas, sino que ha sido o es considerada hasta hoy como la ideología perfecta de la modernización acelerada. Si ustedes leen a Zabaleta o a cualquier autor de esta tendencia, ustedes van a notar que lo que hay que hacer es saltar etapas, construir una industria pesada, hacer de cada país una sociedad altamente industrializada, y la temática de las alienaciones, del sufrimiento humano, del trabajo alienado, etcétera, eso no ha preocupado en América Latina. Un testimonio claro de esto es lo siguiente. Los pensadores marxistas en América Latina, por ejemplo, en Bolivia, René Zabaleta Mercado, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Sergio Almaraz Paz, nunca han criticado a los regímenes socialistas existentes en el tiempo de ellos. Estos tres autores nunca han perdido una palabra crítica sobre la Unión Soviética, sobre Stalin, sobre los campos de concentración, sobre el régimen cubano, también la existencia de campos de reeducación para homosexuales, disidentes, malpensantes, etcétera, etcétera, sino que han alabado a esos regímenes como si fuese la alternativa adecuada para superar el subdesarrollo latinoamericano. Menciono a estos tres pensadores porque la situación en el resto de América Latina es muy similar. Menciono, estimado público, a Carlos Franco y a José Aricó porque tienen la fama, yo diría bien ganada, de representar el marxismo más evolucionado y más crítico en América Latina. Es por eso, estimado público, que estos autores son más o menos importantes. Reitero, José Aricó, argentino, y Carlos Franco, peruano. Lo interesante en el caso de estos autores es que ellos han tratado de crear un marxismo estrictamente de acuerdo a las necesidades de América Latina. Pero en ningún punto entre esas necesidades están los derechos humanos, la libertad de expresión, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos de terceros, la emancipación de la mujer. Nada de esos temas aparece en la obra de los grandes marxistas latinoamericanos. Por ello, por esa tendencia que podríamos llamar tecnicista, o sea, enfocada sobre todo en la construcción de los aspectos técnico-materiales del socialismo, la industrialización, la toma del poder, etcétera, etcétera, es que estos marxistas latinoamericanos han descuidado lo que podríamos llamar la esfera de la emancipación
del ser humano con respecto a las constricciones que nos pone la naturaleza y las relaciones sociales. Sobre esta temática no hay prácticamente nada en el marxismo latinoamericano. Este marxismo latinoamericano, entonces, lo quiero por falta de tiempo hacer en forma muy breve, estimado público, este marxismo latinoamericano podríamos llamarla una ideología de la modernización acelerada. Ideología en el término crítico, en el sentido crítico que el propio Marx lo ha usado, es decir, como un instrumento de adoctrinación, no como una cualquier idea, sino como un instrumento que trata de llevar a cabo a una meta. La meta misma no es discutida si es buena, mala, positiva, negativa, sino que se presupone que esa meta es lo más positivo, lo obvio, lo naturalizado por la conciencia intelectual latinoamericana. ¿Y qué es lo que ha naturalizado esa conciencia social latinoamericana? Ha internalizado la idea de que el socialismo debe ser como en la Unión Soviética, o sea, la construcción de un enorme aparato industrial, no importa si sirve o no, si los costos de esa construcción han sido inhumanos. Ningún marxista latinoamericano ha criticado los campos de concentración que estaban construidos, lo cual no es ninguna casualidad, en el norte de Siberia y en algunos lugares así muy inhóspitos, donde estaban los recursos naturales, gas y petróleo, de lo cual vive ahora la Santa Rusia. Entonces, estimado público, como conclusión provisional, el marxismo latinoamericano es un marxismo concebido instrumentalmente como una herramienta dedicada a la edificación de un orden social moderno, urbano, industrializado, y no a la construcción de un orden democrático, racional y humanista. Esa es, yo creo, lo más importante. Y obviamente ese marxismo que podríamos calificar como instrumental, ese marxismo se ha unido al populismo latinoamericano y ha dado como resultado, por ejemplo, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, se llama así, el partido oficial de Chávez y del actual presidente Maduro, que es muy difícil en el programa y más todavía en la práctica cotidiana de ese partido gubernamental y oficialista en Venezuela, entrever cuáles pueden ser los aspectos emancipatorios que Marx tenía en mente cuando él hablaba de la consecución del reino de la libertad como etapa que sustituiría al reino de la necesidad, que eran las sociedades de clases cuya sociedad final, cuyo paso final era el capitalismo. Entonces, como el marxismo tiene hasta hoy un enorme prestigio intelectual, entonces se comprende, estimado público, que los partidos populistas hayan adoptado parcialmente la terminología, algunos aspectos vistosos de la ideología socialista, pero nunca han adoptado los elementos emancipatorios a los que Marx les tenía mucho cariño y les confería una gran importancia. Entonces, podemos decir, estimado público, que el populismo latinoamericano ha hecho
una especie de matrimonio de conveniencia con esa versión simplificada e instrumental del marxismo, cuyos resultados vemos hoy en Nicaragua, Venezuela, Cuba, etc. Y en el tercer mundo hemos visto en muchos países que hoy ya se han dotado de otro tipo de modo de vida y de orden político, pero que durante mucho tiempo Etiopía, Vietnam y otros eran países socialistas. Por ejemplo, Etiopía, menciono este caso porque se trata del segundo país más poblado del África, después de Nigeria, un país muy importante, en algunos aspectos muy similar a Bolivia, no solo los colores de la bandera, un país montañoso, sin acceso al mar, con una gran cultura anterior, y Etiopía tuvo durante muchos años un régimen comunista realmente radical, es decir, el régimen que subió a poder en 1974 y duró hasta 1992. Ese régimen quería saltar etapas y en muy pocos años imponer un orden completamente social a la nación etíope. Han sido curiosamente las propias masas proletarias, los propios pueblos que decía liberar el régimen etíope, los que por medio de una guerra de guerrillas hace 30 años pusieron fin al socialismo etíope. Ustedes probablemente no habían ni nacido, pero en esos años de la duración realmente fue el régimen más publicitado como socialismo exitoso en el África, mantenido en parte con la ayuda técnica de la República Democrática Alemana, de la Alemania socialista, con las Fuerzas Armadas cubanas que estuvieron mucho tiempo en Etiopía. No me estoy refiriendo a Angola, que es otro experimento diferente. Y naturalmente con el dinero de la Unión Soviética. Y sin embargo, el régimen no pudo mantenerse hasta hoy. Y como él, ha habido muchos experimentos en el mundo. Como creo yo, pudiendo equivocarme, que esa tendencia de la intelectualidad boliviana a cerrarse sobre sí misma y a no interesarse por el ancho mundo, salvo en dos campos, la técnica y la farándula. Aquí se sabe muy poco de los muchos regímenes socialistas, todos con inclusión populista, que ha habido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Para nombrar sobre todo, no tienen por qué memorizar estos casos, solo que ha habido el fenómeno. Ha habido socialismo radical, apoyado por movimientos populistas en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, la República de Guinea, lo mismo en Etiopía, Sudán, Somalia, Eritrea, y algunos casos, algunos países más pequeños, menos conocidos. Y en el Asia ha habido regímenes socialistas en Irak, Siria, Ceilán, Birmania, que dura hasta hoy el socialismo militar en Birmania, en los tres países de la ex Indochina francesa, Vietnam, Laos, Camboya, etcétera, etcétera. No voy a aburrir a ustedes con detalles. Como es el caso todavía actual del socialismo militar en Birmania, que ha vuelto al poder dando un golpe de Estado contra la premio Nobel Aung San Suu, estimado público, en todos estos regímenes ha habido esa conjunción entre un programa aparentemente socialista con inspiración marxista muy vaga y un fuerte elemento de populismo autoritario. Y por la importancia de estos regímenes, simplemente hay que echarles un brevísimo vistazo.
Estimado público, quiero mencionar uno de los ejemplos más conocidos para que vean ustedes lo curiosa que es la historia universal. La Indochina francesa comprendía tres naciones separadas: Vietnam, Camboya y Laos. La más importante desde el punto de vista de la población, hoy más de 80 millones, y con grandes recursos de todo tipo, fue y es siempre Vietnam. En Vietnam se fundó un partido comunista a las órdenes del legendario Ho Chi Minh, cuyo nombre lleva hoy la ex Saigón, la ciudad poblacionalmente más grande de ese país. Este partido comunista luchó heroicamente contra tres imperialismos: contra el japonés. El Japón había invadido Indochina al comienzo de la década de 1940, contra el francés. Francia recuperó el dominio colonial el año 45 cuando se rindieron los japoneses, y luego el imperialismo norteamericano, que reemplazó el poderío y las Fuerzas Armadas francesas porque éstas se retiraron en la década de 1950. Este partido comunista vietnamita a las órdenes de Ho Chi Minh logró triunfar sobre los tres imperialismos fuertes del siglo XX, reitero, sobre el francés, el japonés y el norteamericano. Construyen, estimado público, con ayuda también de una ideología populista, una ideología que, entre otras cosas, como el peronismo, hablaba de la conciliación de clases. Los vietnamitas, para ser populares, también propagaron esta ideología policlasista, típica de partidos populistas como el MNR en Bolivia. Establecen un régimen socialista de partido único, pero con ribetes socialistas, en 1975. Ese régimen, estimado público, conseguido con tanta sangre, realmente millones de víctimas que costaron las tres guerras antiimperialistas, se mantiene muy poco tiempo. Ese Vietnam heroico, luchador, antiimperialista, ya en 1990, siguiendo al vecino del norte, al vecino más grande, la China, establece en la economía un régimen capitalista de libre empresa. Y este régimen capitalista, igual que el chino, resulta muy próspero y por lo tanto muy exitoso. Realmente Vietnam, al igual que la China, logra sacar de la pobreza milenaria, hay que reconocer, milenaria, a gran parte de su población, lo mismo que en la China. Pero eso se consigue solo después de 1990, cuando el régimen adopta el capitalismo, la libre empresa, a partir justamente de 1990, manteniendo el autoritarismo político en la esfera de la política y de la cultura. Ese régimen subsiste hasta hoy, o sea, son más o menos 32 años de prosperidad en Vietnam, donde hasta el día de hoy se ha preservado ese predominio de un partido que dice ser socialista, que dice inspirarse por los ideales de Marx, pero que practica en la teoría y también en la praxis el policlasismo. Una poderosa burguesía privada ha surgido en Vietnam, lo mismo que en la China. Algunos de los millonarios más grandes del mundo son camaradas chinos, miembros del Partido Comunista, lo mismo en Vietnam. Y al final termina el experimento con que, igual
China, los sectores empresariales privados toman prácticamente, disimuladamente, el control del Partido Comunista y del gobierno, igual que en la China. Entonces, tenemos aquí, estimado público, el triunfo de un tipo de populismo socialista que todavía no tiene un nombre claro, pero lo menciono porque Vietnam y China puede ser, estimado público, Dios no lo quiera, que sea el régimen que se imponga en el resto del mundo durante el siglo XXI. Puede ser que esa conjunción entre una pantalla socialista, una praxis populista autoritaria, junto con la libre empresa y un poderoso partido único, o sea, un partido socialista en el poder, puede ser que eso sea realmente el ejemplo a seguir en muy buena parte del mundo. Ese ejemplo de populismo práctico con ribetes socialistas y prácticas capitalistas es lo que predomina también en un país con simpatías a Bolivia, que es Irán. Ustedes saben, es un país también de unos 80 millones de habitantes, muy importante porque posee las segundas reservas más grandes del mundo en cuestión de petróleo y gas, un gran productor de esos productos. Y este país, Irán, estimado público, desde febrero de 1979 tiene una variante de populismo que por su importancia tenemos que nombrarla, porque se parece en algo a lo que ocurre en muchos países islámicos. Es decir, lo que ocurre en Turquía, Pakistán, etc., no es Bangladesh, no es diferente. En Irán ha tomado el poder una especie de élite intelectual, pero que predica una doctrina populista, una teocracia islámica. En Irán los que gobiernan en el fondo son los grandes sacerdotes, los grandes, diríamos, funcionarios de la religión islámica en la variante chiita, que se han apoderado del poder en 1979 y no lo van a soltar en largas décadas. En lo interno, el régimen es muy popular. De eso no hay duda, estimado público. Las fuerzas democráticas, resabios liberales que puedan existir en Irán son muy, muy reducidos. Irán era una monarquía hasta 1979, una monarquía con tendencias modernizantes apoyada por Occidente, sobre todo por Estados Unidos. Y el peso de esa tradición monárquica es hoy igual a cero en Irán. Entonces, ¿qué ha construido el régimen? Ha construido un régimen de partido único, por lo menos en los hechos. Puede ser que legalmente estén permitidos otros partidos que no sea el oficial. Un régimen muy autoritario, donde la vigencia de derechos humanos, Estado de Derecho, independencia del Poder Judicial, todo eso es muy, muy pequeño, ínfimo. Pero al mismo tiempo es un régimen que permite la libre empresa, es decir, no se ha nacionalizado nada importante. Ya el monarca anterior a la revolución había estatizado el petróleo, el principal producto iraní. Por lo tanto, es un régimen económicamente claramente capitalista. Y en el plano cultural, eso sí, a diferencia de China y Vietnam, es un régimen que propaga una religión oficial de práctica obligatoria, de cumplimiento obligatorio, como es el Islam.
todos los feriados islámicos son feriados nacionales, las costumbres islámicas más severas se han convertido en ley del país, eso siguiendo un viejo tesoro cultural islámico que no admite la separación entre el Estado y la Iglesia. Ese elemento antirracional, anti-europeo, antimoderno, o sea, no separación entre Estado e Iglesia, ha sido cimentado, es decir, consolidado por el régimen actual, y hay que reconocer que esa consolidación es muy popular, es decir, muy difundida y muy apreciada por la población. A la población iraní actual le gusta en el fondo ese estado de cosas en el campo de la cultura. Siempre va a haber algunos intelectuales de ideas progresistas que se oponen al régimen. Hay unos cuantos cineastas que producen películas donde muestran las barbaridades del régimen. Pero todo esto, estimado público, todavía ahora no me atrevo de ninguna manera a una cábala sobre el futuro. Todo esto es muy marginal. Lo importante es que el régimen tiene una gran aceptación popular, como lo tiene todavía hoy el peronismo en la Argentina, pese a sus desastres económicos, a sus tendencias autoritarias, pese a todo, el peronismo en la Argentina sigue siendo el partido mayoritario y el más importante, y el pensamiento que une peronismo, o sea, populismo, con tendencias marxistas socialistas es el predominante en la Argentina. Un ejemplo de esa predominancia es que universidades muy ilustres como la Universidad de San Martín y otras han otorgado doctorados honoris causa a los representantes más importantes del gobierno populista boliviano. Y lo mismo han hecho con Rafael Correa del Ecuador, con Rafael Correa en el Ecuador, con Daniel Ortega en Nicaragua, lo mismo. Esas son las figuras bien vistas en la intelectualidad argentina. O sea, esa popularidad de la conjunción entre populismo y socialismo es realmente algo, por lo menos hoy en día, como les digo, no me atrevo a hacer ninguna especulación sobre el futuro, es, estimado público, algo muy importante que hay que tener en cuenta. Subrayo en palabras muy simples lo esencial. El populismo es un movimiento importante que favorece la existencia de un caudillo, por ejemplo, como el Ayatollah Khamenei en este momento en Irán, o algunos otros líderes así poderosos, como por ejemplo Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua, o como lo fue Rafael Correa en el Ecuador. O sea, el populismo casi siempre tiene un caudillo en quien confluyen para la mayoría de la población las cualidades positivas de liderazgo, poder, dirección, sabiduría y también astucia. En segundo lugar, el populismo no toca generalmente los fundamentos económicos de un país. En todos los casos mencionados ha habido evidentemente una que otra estatización muy moderada, o ha habido, como en Bolivia, casos en que no ha habido en el fondo una estatización, sino una renegociación sobre las condiciones de permanencia de empresas extranjeras. El caso boliviano, para los entendidos, es más o menos claro en ese sentido.
En la China, por ejemplo, estimado público, las grandes empresas, las más importantes, las que sobre todo realizan el desarrollo tecnológico, Huawei es el mejor ejemplo, esas empresas son totalmente privadas. Eso sí, los gerentes, los accionistas principales, todos son miembros del Partido Comunista. Entonces, tenemos el populismo definido, estimado público, como la existencia simultánea de un gran caudillo, de un líder querido por la población, de eso no hay duda. Un líder no solamente querido, sino respetado por la mayoría de la población, lo cual se puede ver, por ejemplo, por medio de votaciones limpias. Al mismo tiempo, la permanencia de un fondo económico que es el de antes. O sea, las estructuras económicas cambian poquito. Y tercer lugar, una cultura política autoritaria donde el Estado de Derecho, derecho de terceros, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya conocen, juegan un papel muy secundario. Esa combinación entre liberalismo económico y autoritarismo político práctico, estimado público, parece ser muy fuerte y se está ampliando en grandes partes del tercer mundo. Y no solamente en el tercer mundo. Es probable que el régimen ruso actual también confluya en estas categorías. O sea, la economía en manos privadas y la política en manos de un partido único y de un líder muy fuerte. Al terminar este módulo, estimado público, quiero enfatizar solamente el hecho de que el populismo ha sido algo muy estudiado en América Latina. O sea, no faltan estudios de gran valor sobre este fenómeno político por su enorme importancia. Aquí en Bolivia, como son pensadores poco conocidos, lamentablemente, en el ámbito académico, quiero yo solamente recordar a ustedes algunos nombres de pensadores que han estudiado desde una perspectiva crítica al populismo. Yo diría que muy importante es la obra del filósofo René Antonio Mayorga, sobre todo su último libro, Antipolítica y Neopopulismo, publicado tempranamente en 1995, o sea, antes de que Hugo Chávez suba al poder, donde él ya nos previene muy claramente sobre esa posibilidad. O sea, realmente una obra muy interesante en ese sentido. Y también otra obra del mismo autor que se llama De la anomia política al orden democrático. Democracia, Estado y movimiento sindical, publicado aún más tempranamente, aquí en La Paz, en 1991, donde él sobre todo nos muestra algo que es bueno mencionarlo, pero que aquí hay una enorme reticencia a tratarlo en forma crítico-analítica. Y es la tendencia del movimiento sindical boliviano a ser autoritario y no democrático. El movimiento sindical boliviano, lo mismo que el argentino, que está en manos peronistas, es importante por su fuerza física, por lo que ha significado en la historia del país respectivo y también, estimado público, por el enorme aprecio que tiene en la población, sobre todo el peronismo, el movimiento sindical peronista en la Argentina. Pero no es un movimiento democrático, ni en la Argentina ni en Bolivia.
Como lo han estudiado no solo René Antonio Mayorga, sino quiero aquí mencionar la obra absolutamente pionera de Jorge Lasarte, también el sindicalismo ha aportado su grano de arena importante a la construcción del autoritarismo. Quiero señalar esto, estimado público, porque me parece que ustedes, estudiantes de filosofía, podrían tener alguna ganancia cognoscitiva leyendo lo que me parece la obra más interesante de Jorge Lasarte, catedrático de esta universidad, fallecido hace pocos años. La obra se titula Entre dos mundos, la cultura política y democrática en Bolivia, publicada en Plural el año 2000. Esta obra no ha recibido nunca una mención en la prensa ni nada por el estilo, siendo una obra basada en datos empírico-documentales. La anterior Corte Nacional Electoral realizó 2 encuestas públicas masivas, o sea, muy grandes, de alta representatividad, preguntando a la población justamente sus valores políticos, los que generalmente no salen así fácilmente a la luz. Y el título de la obra ya nos dice mucho. Para Lasarte, la población boliviana vive entre dos mundos, entre el mundo autoritario, que proviene en gran parte de la tradición católica popular, y el mundo moderno, democrático, racionalista, que todavía es minoritario en Bolivia. Ideas similares ha propuesto Lasarte en su obra Crisis y percepciones en la crisis, actores y estrategias, publicado en La Paz en el 2009, es la última obra de este autor, que tampoco ha recibido ninguna recepción positiva de la colectividad intelectual boliviana. En el estudio del populismo boliviano es también interesante las obras de Roberto Lacerna, un sociólogo cochabambino. Creo que la más importante se titula La democracia en el Chenco, o sea, en el embrollo, publicada aquí en La Paz en el 2004. Luego tiene otra obra interesante que se llama La trampa del rentismo, publicada el 2006. Y él es no autor, pero compilador de una obra que se llama Libertad y Liberalismo en Bolivia, publicada en 2016. Y aquí, en la última obra, Lacerna nos explica también por qué el liberalismo ha tenido tan poca fortuna y tan poco respaldo en Bolivia, y lo que es muy similar en muchos países del tercer mundo. Lasarte ha llegado a una conclusión, estimado público, que yo quiero compartir con ustedes, y con eso yo concluiría este curso. La cultura general en Bolivia, los valores de orientación prevalecientes, sobre todo en sectores populares, y las tradiciones de la religiosidad popular, de las formas como se ha hecho la política hasta ahora, de los modelos en que la política se ha producido, por ejemplo, en los partidos, son formas que nos remiten a una muy fuerte tradición autoritaria derivada en parte de las tradiciones prehispánicas, por ejemplo, del Imperio Incaico, que pese a sus notables logros en otros terrenos, era un régimen
autoritario. Y también derivado el autoritarismo de la tradición de la colonia española, que también era una tradición autoritaria. Solamente recuerdo a ustedes que aquí en Bolivia hay un viceministerio de descolonización, que en sus varias publicaciones y en sus actividades públicas trata con todo derecho de criticar la herencia española, la herencia colonial española. Por eso se llama el Ministerio de Descolonización. Y no es sorpresa, este viceministerio jamás ha publicado un estudio que ponga debajo de la lupa crítico-analítica de estudios sociológicos, politológicos, filosóficos y hasta de cultura popular, los elementos autoritarios de la colonia española que han permanecido incólumes y lozanos hasta el día de hoy. El pésimo funcionamiento del Poder Judicial, la ineptitud y corrupción de la administración pública, la mediocridad del sistema universitario y otras lindezas obviamente ligadas a la época colonial, pero como son factores que son favorables al régimen populista, nunca han sido puestas en duda, ni estudiadas, ni han publicado algo que se asemeje a un análisis crítico, por ejemplo, del estado del Poder Judicial. Estimado público, con esto simplemente les quiero decir lo final. El autoritarismo en todo el mundo, incluyendo a Bolivia, se nutre de raíces culturales que vienen de muy atrás y que por lo tanto son muy difíciles de ser extirpadas porque cuentan con el apoyo, con el cariño, con el amor entrañable de buena parte de la población. Lamento, estimado público, al final de este curso darles esas ideas poco optimistas sobre la realidad boliviana y del resto del mundo. Yo me despediría aquí, estimado público. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Una persona incómoda como yo tiene muy poco apoyo público y por lo tanto yo estoy encantado de que ustedes en buen número hayan resistido hasta el final de este curso, que para muchos ha sido seguramente incómodo y aburrido. Les agradezco mucho a ustedes y pregunto por casualidad si hay algún comentario, alguna impugnación o algo así. Y les recuerdo, por favor, que deben mandarme sus pequeños trabajos escritos. Creo que no hay ninguna pregunta, si no me equivoco, perdón. Buenas tardes. Creo que el señor Carrasco quiere decirnos algo, por favor. Doctor, en el 2007 usted publica un libro bastante interesante sobre el socialismo y el nacionalismo, ¿no?, que son los agentes de la modernización. Yo le solicito, doctor, una aplicación rápida sobre este tema, dado que prácticamente hay un corte, de acuerdo a lo que usted escribe, pero en la mayor parte de lo que el ejercicio de la política boliviana, esta no está separado, ¿no?, pese a que hay un corte epistemológico, diría yo, y que siempre han juntado desde el momento, por ejemplo, en 1952, el movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Eso es para mí una expresión de lo que en el libro usted trata en el 2007, doctor,
Y obviamente esto es modernizante. Esa sería la conclusión de mi pregunta. Gracias. Gracias, señor Carrasco. Tal vez ustedes, me imagino que todavía hay algunos lectores de un instrumento anticuado y olvidado llamado periódico y suplemento cultural. Página 7 ha publicado hace pocas semanas en 2 entregas un largo ensayo del expresidente Carlos Mesa sobre la función modernizante, que es la pregunta del señor Carrasco, atribuidas al MNR. Señor Carrasco, yo no he dejado por lo menos de pensar sobre esta temática. Lo que pasa es que con los años uno va tomando otros puntos importantes y combinándolos, pero aquí no he prácticamente cambiado de opinión. Yo le diría a usted en muy pocas palabras lo siguiente. El MNR y el nacionalismo boliviano ha sido modernizador en algunos campos obviamente importantes. Por ejemplo, la reforma agraria de agosto de 1953 significó la terminación de las relaciones serviles en el campo, el otorgamiento de tierras al campesinado en propiedad individual y la terminación del poder en gran parte irracional de la élite de los terratenientes. Ese ha sido uno de los factores modernizantes del MNR. Luego el MNR creó la Junta Nacional de Planificación, que luego se convirtió en el curso de los años en el Ministerio de Planeamiento. Con diferentes nombres subsiste hasta hoy. Y esto es un intento estatal, obviamente, de impulsar el progreso material. El mismo nombre, si uno planifica la economía del país, lo que quiere ese gobierno es dar impulso al desarrollo económico. Aunque el resultado siempre sale muy inferior a las expectativas, siempre. Eso pasa en todas las actividades humanas. No hay duda de que también en ese campo de la industrialización, el MNR ha tratado, por lo menos ha ensayado, de brindar un impulso modernizador. Pero al mismo tiempo, al igual que ha pasado en la China, en Vietnam, etc., el MNR, creo yo, a partir de 1952, dio un retroceso sobre lo que se había trabajosamente conseguido. El MNR creó los campos de concentración de Curahuara de Carangas y Corocoro, dificultó la burocracia y los trámites, creó una enorme cantidad adicional de trámites que son un sistema de control de la población. Y el MNR también produjo, siempre ha habido corrupción en Bolivia, pero el MNR realmente impulsó hacia arriba el nivel de corrupción a un grado que no se había visto en Bolivia. Y la corrupción, o sea, la apropiación privada de fondos públicos, es un factor claro premoderno, es decir, lo que hacían todos antes de la modernización, porque la modernización ha significado modestamente, con muchos retrocesos, una especie de racionalización del uso de impuestos y en general de fondos públicos. Por lo tanto, señor Carrasco, yo me atrevería a decir que el MNR lo que ha producido es lo usual, un efecto ambiguo, ambivalente. Ha modernizado unas cosas y ha significado un atraso en otras. Estimado público, si no hay ninguna consulta más, entonces, y por lo avanzado de la hora, seguramente todos ustedes están hambrientos, yo me despido
Les deseo un buen fin de semana y por favor no se olviden de enviarme el trabajo porque no va a haber la sesión del jueves 16 porque es feriado nacional. Ruego conservar esta información y no olvidarse ese pequeño trabajo escrito. A todos ustedes les deseo lo mejor para su vida académica y profesional. Lo mejor de lo mejor. Me despido. Gracias. Gracias, doctor. A todos ustedes. A todos ustedes. Gracias.